Una, Yo creo, dos, tres. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Loaiza y este es mi segundo video para la clase de estática. Entonces vamos a empezar. Primeramente nos correspondió el ejercicio número 12 que dice, ambas poleas mostradas están fijas, soldadas al eje CD y conforme este gira con velocidad angular constante, la potencia de la polea A es transmitida a la polea B. Si las chumaceras en C y D están alineadas correctamente y ejercen solo reacciones de fuerza sobre el eje, los momentos generados en las chumaceras como reacción son muy pequeños y se pueden despreciar. Entonces, ahora bien, determine la tensión horizontal T en la banda sobre la polea B, las componentes de la fuerza de reacción en la chumacera lisa C y la magnitud de la reacción en la chumacera D de empuje axial. Entonces, vamos a empezar. Primero, acá tenemos nuestro esquema, la cual nos da estas fuerzas que ya tenemos, estas medidas que nos las dan en milímetros y en este caso las vamos a tomar en metros. Entonces vamos a empezar. Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde tomamos las fuerzas CZ, CY. En X no tenemos fuerza porque es un desplazamiento libre. Y acá sí tenemos, acá podemos tomarla como dos restricciones, ya que en el eje X tenemos un desplazamiento libre. Acá sí tenemos tres restricciones. Entonces tomamos este punto D con las componentes de Z, de X y de Y. Entonces, bien, vamos a empezar. Empezamos, acá tenemos nuestras ecuaciones para el equilibrio de cuerpos rígidos y empezamos primero con la sumatoria de momentos en X, que es igual a cero. Entonces, ahora bien, vamos a tomar los momentos. Entonces, en este caso, eh, momentos en X, como está acá, vamos a tomarlo en este sentido, como la flecha dirigida hacia acá. Entonces, ¿qué nos dice? Empezamos con esta fuerza de la CZ y la CY no tienen momentos en X ya que están cortando al eje X, entonces no tienen momento. Entonces empezamos primero con esta fuerza de 65 newton, que según la regla de la mano derecha, tomamos la dirección que ya dije, queda como 65 positivo por el brazo del momento, que sería el radio en este caso del círculo, que es 80 milímetros, o sea, 0,08 metros. Continuamos ahora con esta fuerza de 80 newton, que como ya lo dije, con la regla a la mano derecha, como tomamos la dirección, esta sí nos queda negativa, nos da un giro negativo, entonces queda 80 newton por el brazo del momento, que en este caso vuelve a repetirse 80 milímetros, o sea 0,08 metros, más la tensión, en este caso nos da, según nuestra, nuestra dirección que tomamos de momento, nos lo da positivo. Acá se muestra por el brazo del momento, que en este caso sería el radio, por un círculo más grande que es de 150 milímetros. Como lo vamos a tomar en metros siempre, entonces es de 0,15 metros. Y, este, y tomamos esta fuerza de 50 newton, que como ya vemos nos da una fuerza de giro negativa y la multiplicamos por el 0,15, que es de los 150 milímetros que tenemos de medida, y llegamos a la chumacera D, que como vemos todas cruzan el eje, entonces no hay momento en este caso, entonces lo dejamos así y lo igualamos a cero. ¿Qué es lo que pasa acá? Que ya podemos hallar nuestra primera incógnita, que es la tensión en la banda B. Despejamos de esta ecuación la tensión y nos da como resultado 58 newton. Ahora bien, continuamos con la sumatoria de momentos en Y igual a cero. Entonces vamos a tomar los momentos. Entonces empezamos con CY, como vemos que es paralelo al eje Y que está acá. Qué pena que sí está marcado CY, el eje Y. Como vemos que CY es paralelo al eje Y, no tiene momento, pero CZ sí tiene momento y lo tiene a una dirección que, como en este caso lo vamos a tomar en este sentido, que va hacia acá con la regla del pulgar de la mano derecha, va en este sentido. Entonces vemos que como tiene va a generar un momento que va en este sentido, así nos va a generar un momento negativo. Entonces tomamos como CZ como negativo, entonces menos CZ por su brazo de momento, que en este caso sería todas estas medidas que tenemos acá.
ya que llegan a este punto, que sería 300 más 250, 550 más 300, 750 milímetros. Pero como ya dije, lo vamos a tomar en metros, entonces tomamos como punto 75. Ahora bien, seguimos con esta fuerza de 65 newton, que en este caso, como ya lo dijimos, según el eje que lo vamos a tomar de esta manera, nos va a quedar positiva. Y lo multiplicamos por su brazo axial o su brazo de momento, que sería hasta acá. Qué pena no poder acercarlo mucho, pero que sería hasta acá, que nos daría un total de 0,45 o 450 milímetros o 0,45 metros. Ahora continuamos con esta fuerza 80 newton que, que ya vemos que toma un momento positivo. Ya no, ya voy a dejar de decirlo porque pues se vuelve muy monótono el video. De 80 y lo multiplicamos por el mismo brazo, ya que está en el mismo radio de 65, entonces por punto 45. Ahora bien, esta parte es muy importante, acá nos dicen, nota, un ángulo de 45 grados, que lo vemos acá en teta. Entonces, en esta fuerza se sabe que tiene dos componentes, una componente en Z y una componente en Y. Entonces, como sabemos, esta componente que está paralela al eje Y, no la vamos a tomar porque no tiene momento. Entonces tomamos esta que sabemos que ya es 50, que mide, pues que tiene la fuerza seno de 45 grados. Entonces la ponemos acá con su magnitud y la multiplicamos por su medida, que en este caso sería 200, que sería este cuadro pequeño acá. Y como lo vamos a pasar a metros, entonces 0,2 metros. Ya para finalizar, perdón, ahora bien, vamos a poder despejar Z, que es también del segundo punto que nos están pidiendo las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces despejamos Z y nos da como resultado 77,57 newton. Finalmente vamos con la sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Entonces vamos a ver, CZ como sabemos que es paralelo al eje Z, entonces vamos a tomar, no lo vamos a tomar porque no tiene momento, entonces sigue con CY. Y vamos a tomar el momento, qué pena, en este caso, como con esta dirección, por la regla de la mano derecha, con la flecha dirigida hacia acá, así. Entonces, el CY vemos que tiene, pues va a tomar un momento así, entonces, así. Entonces iría en caso contrario a nuestro eje, a nuestro momento que iría positivo, entonces lo tomamos como negativo, de Y, y lo multiplicamos por su brazo, que sería 0,75, más esta que tenemos acá, y no vamos, perdón, no vamos a tomar estas dos, porque ya sabemos que son paralelas al eje Z, entonces no tendrían momento. Entonces seguimos con la tensión. La tensión genera un momento positivo y lo multiplicamos por su brazo, que son 200, que en este caso sería este cuadro pequeño de acá. 200 milímetros a 0,2 metros, que lo tenemos acá. Y ahora la componente, como ya sabemos, esta no se toma porque es paralela al eje Z, entonces tomamos la que es en Y, que es esta de 50 coseno de 45 grados, y la multiplicamos otra vez por los 200 metros que hay en esta medida de acá. Y igualamos a cero y despejamos el CY, que nos da 24,89 newton. Perfecto, entonces ya tenemos, acá llamo la atención y tenemos ya las componentes de CZ y CY. Vamos a hallar las otras componentes de X, de Y y de Z. ¿Cómo hacemos esto? Con sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, como vemos, en X no hay ninguna restricción, tiene un desplazamiento libre, entonces para que continuemos con el equilibrio tenemos que dejar de X igual a cero. Ahora continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Tomamos el menos 24,89 que nos dio acá en CY, y como vemos está en sentido contrario, o sea, negativo, más 58, que es la tensión que ya hallamos en su sentido positivo, más la componente de la tensión pues de la fuerza de 50 newton, pero en Y, que sería esta de 50 coseno de 45 menos de Y, que como vemos acá, le va en sentido contrario al eje y lo tomamos como negativo. Entonces ahora bien acá fácil, igualamos a cero, despejamos de Y y con los cálculos de nuestra calculadora sabemos que ya de Y es 68,5 newton.
Y ahora para finalizar tenemos sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Entonces empezamos con CZ. CZ va en sentido positivo, entonces lo tomamos como sentido positivo, menos 65 newton, que ya vemos que son componentes en Z, pero que van en sentido negativo. Entonces vamos a tomar el 65 newton y el 80 newton. Entonces menos 65 newton menos 80 newton. Más, ahora tomamos esta componente, sí puede ser tomada en esta sumatoria y va en sentido positivo, que es 50 seno de 45 grados, más de Z, que la tenemos acá también positiva. Igualamos a cero y reemplazamos de Z. Entonces ya perfectamente ya tenemos las componentes D y C, cada una de las componentes de la chumacera D y la chumacera de C, perdón. Y ya para finalizar nos piden la magnitud de la reacción a la chumacera D. Entonces como ya tenemos las componentes de la fuerza en la chumacera D, es simplemente utilizar la ecuación de la sumatoria de cada una de estas al cuadrado y le sacamos raíz a todo el resultado final. Entonces aplicando esta ecuación de 0 al cuadrado más 68,5, que es esto que hallamos acá, más 32,5, que es esto que hallamos acá, al cuadrado, todas al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, hallamos que la magnitud de la reacción en D es 75,82 newton. Entonces, esto sería todo por el video. Muchas gracias y hasta luego.